Imagínese ser testigo de un milagro que desafía todo lo que cree. Una enfermera, dedicada y atormentada por sus propios miedos, se encuentra en el centro de un suceso inexplicable, cuando un paciente moribundo vuelve a la vida con una historia que cambiará el curso de su existencia para siempre. ¿Qué vio durante esos minutos en los que su corazón se detuvo? ¿Y cómo puede esta experiencia transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean? En esta historia llena de misterios, descubrimientos espirituales y giros emocionales, te llevarán a cuestionar los límites entre la vida y la muerte y el verdadero propósito de nuestra existencia. Prepárate para un viaje profundo e inmersivo, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural es delgada. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos de experiencias cercanas a la muerte. Marta González siempre supo que quería ser enfermera. Desde niño tuvo una intensa curiosidad por la ciencia y un profundo deseo de ayudar a las personas. Nacida y criada en Sevilla, Marta provenía de una familia humilde, donde se valoraba el trabajo duro por encima de todo. Su padre, Juan, era carpintero, y su madre, Isabel, se ocupaba de la casa y de los 3 hijos. Marta, la mayor, sentía una gran responsabilidad de ser un ejemplo para sus hermanos menores. Decidió que se dedicaría a cuidar a los demás e ingresó a la escuela de enfermería a los 18 años. En la universidad, Marta destacó no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su empatía y compasión. Sus colegas a menudo buscaban su consejo y los pacientes la adoraban. Tras graduarse, empezó a trabajar en el Hospital Virgen del Rocío, donde rápidamente se convirtió en una figura central del equipo. Marta sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba, pero detrás de su sonrisa escondía una profunda inseguridad. Tenía miedo de no ser suficiente, de no poder salvar a todos los que dependían de ella. Su trabajo en el hospital fue intenso y, a menudo, emocionalmente agotador. Marta pasó sus días entre pacientes gravemente enfermos, presenciando diariamente el dolor y la pérdida. A pesar de su aparente fuerza, sentía el peso de cada vida perdida, de cada paciente que no podía salvar. Esta carga silenciosa comenzó a erosionar su confianza y se preguntó si realmente estaba marcando una diferencia. En casa, la situación no era mucho mejor. Marta se sintió distanciada de su familia. El trabajo consumía tanto tiempo y energía que apenas podía estar ahí para sus padres y hermanos. Muchos días Marta llegaba a casa tarde en la noche, agotada, y se aislaba en su habitación, evitando conversaciones. La soledad se convirtió en su compañera constante y el miedo a fracasar como hija y hermana comenzó a perseguirla. Pese a ello, Marta mantuvo su dedicación a su trabajo. Cada turno en el hospital era una nueva oportunidad para ayudar a alguien y ella se aferró a esa esperanza como si fuera un salvavidas. Sin embargo, el miedo a enfrentar la muerte y la impotencia que conlleva siempre estuvo al acecho. Marta sabía que algo necesitaba cambiar, pero no sabía encontrar el camino. Fue en este contexto de incertidumbre y presión que Marta vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. No tenía idea de que su vida pronto daría un giro inesperado, llevándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. Todo empezó en un turno de noche común, que no sería nada corriente. Era una calurosa noche de agosto y Marta estaba de guardia en el servicio de urgencias del hospital. Se había acostumbrado a las noches de insomnio, pero esa noche parecía más inquieta de lo habitual. El hospital estaba abarrotado y el estrés flotaba en el aire. Marta corría de un lado para otro atendiendo a pacientes con heridas graves, ataques de pánico y enfermedades repentinas. Cada rostro que veía, cada grito de dolor que escuchaba, aumentaba el sentimiento de insuficiencia que había arrastrado durante meses. Marta había desarrollado una especie de rutina para protegerse de las emociones que enfrentaba a diario. Se obligó a mantener cierta distancia con los pacientes, a no involucrarse demasiado, pero esta estrategia no siempre funcionó. En el fondo sabía que no podía desconectarse del sufrimiento que veía cada día. El miedo a fracasar, a no poder salvar a alguien, siempre estuvo presente, carcomiendo su tranquilidad. Sin embargo, había algo más que la preocupaba. Últimamente Marta tenía pesadillas recurrentes en las que veía a sus pacientes morir en sus manos y no podía hacer nada para salvarlos. Estos sueños eran tan vívidos que se despertaba en medio de la noche sudando frío y con el corazón acelerado. Marta nunca mencionó estos sueños a nadie, temiendo que si hablaba de ellos, los haría realidad. Durante ese turno en particular, Marta sintió que algo estaba por suceder. Era una intuición, un sentimiento que no podía explicar,
pero que la dejaba inquieta. Intentó ignorar ese sentimiento, concentrándose en sus tareas, pero seguía ahí, como una sombra que no la dejaba en paz. Cada vez que miraba el reloj, sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo estuviera preparando el escenario para algo grandioso. Marta empezó a preguntarse si debería estar allí. ¿Estaba en el camino correcto? ¿Había elegido la profesión equivocada? Estas dudas la atormentaban, pero no podía compartirlas con nadie. Sentí que, como enfermera, debía ser fuerte, debía estar por encima de estas incertidumbres. Pero lo cierto es que, por dentro, Marta se estaba desmoronando. Esa noche pareció interminable. Los pasillos del hospital estaban más tranquilos que de costumbre, pero Marta no lograba calmarse. Sentía que estaba esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Su mente estaba tan sobrecargada que no podía concentrarse en nada por mucho tiempo. Fue entonces cuando recibió una llamada urgente a la sala de emergencias principal. Un paciente estaba entrando en paro cardiorrespiratorio. Al llegar a urgencias, Marta se encontró con una escena caótica. El personal médico intentaba reanimar a un hombre de mediana edad que había sufrido un infarto masivo. El ambiente estaba cargado de tensión. El monitor cardíaco emitía un sonido agudo, lo que indicaba que el corazón del paciente se había detenido. Marta se unió al equipo, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar esa vida. El hombre, cuyo nombre descubriría Marta era Roberto, había sido encontrado desmayado en la calle por un transeúnte, que inmediatamente llamó a la ambulancia. Los paramédicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo durante el transporte, pero la situación era crítica. Mientras realizaban los procedimientos de reanimación, Marta no pudo evitar notar algo diferente en aquel paciente. Había calma en su expresión, incluso cuando su vida pendía de un hilo. Era como si estuviera en paz, a pesar de la gravedad de la situación. Marta y el equipo siguieron peleando durante minutos que parecieron horas. Cada compresión torácica, cada intento de desfibrilación, era un esfuerzo desesperado por recuperar a Roberto. Marta sintió que su corazón latía más rápido y sus manos comenzaron a temblar levemente. Este era el momento que más temía, el momento en que todo lo que sabía y todo lo que era sería puesto a prueba. Pero a pesar de sus miedos, Marta no se rindió. Después de innumerables intentos, parecía que la batalla estaba perdida. El cuerpo de Roberto no respondió. El médico responsable miró a Marta, y con gesto triste, le indicó que era hora de parar. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo pareció desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, en ese instante sucedió algo inexplicable. El monitor cardíaco, que hasta entonces había estado en silencio, empezó a emitir una señal débil pero constante. El corazón de Roberto había vuelto a latir. Todos en la sala quedaron atónitos. Marta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. No sabía qué pensar, pero algo dentro de ella había cambiado en ese momento. Cuando miraron el rostro de Roberto, vieron que estaba consciente, con los ojos abiertos y una expresión tranquila. Parecía ajeno al caos que lo rodeaba, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano. Marta sintió una conexión inmediata con ese hombre, una conexión que no podía explicar. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había sido testigo de un milagro? No lo sabía, pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Luego del impactante suceso, Roberto fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde quedó bajo observación. Marta, todavía conmocionada por lo que había presenciado, no podía sacarse de encima los pensamientos de su paciente. Algo en este hombre la atraía, la sensación de que tenía una historia que contar, algo que ella necesitaba escuchar. Decidió que tan pronto como él estuviera consciente y pudiera hablar, acudiría a él. Al día siguiente, Marta empezó su turno en la UCI. Su corazón se aceleró cuando pasó por la puerta de la habitación de Roberto. Había una especie de magnetismo a su alrededor, algo que la hacía querer estar cerca. Cuando finalmente encontró el coraje para entrar, lo encontró despierto, con los ojos fijos en el techo, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Marta se acercó lentamente, intentando no interrumpir ese momento de introspección. «Hola Roberto. ¿Cómo te sientes?», preguntó Marta, su voz suave tratando de ocultar la ansiedad que sentía.
Roberto giró lentamente la cabeza para mirarla. Sus ojos, que antes estaban vacíos y distantes, ahora se llenaron de una intensidad que hizo temblar a Marta. «He estado en otro lugar», dijo, en voz baja pero firme. «Y vi cosas que no puedo explicar». Marta sintió un frío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. «¿Dónde has estado?», preguntó, sintiendo que estaba a punto de revelar un profundo secreto. Roberto respiró hondo antes de responder. Estaba en un campo de flores que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había una luz suave, una luz que me envolvía con calidez y paz. Y entonces, vi gente que ya se habían ido, pero estaban allí, esperándome. No hablaron, pero sentí que estaban felices de verme, pero algo me hizo retroceder, una fuerza que no pude resistir. Marta se quedó sin palabras. Nunca antes había oído algo parecido. Anteriormente había tratado a pacientes que afirmaban haber visto la luz o sentido una paz indescriptible durante experiencias cercanas a la muerte, pero el relato de Roberto era diferente. Fue tan vívido, tan real, que Marta sintió que estaba allí con él. Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Marta mientras intentaba procesar lo que había escuchado. La descripción del campo de flores, la luz y las personas que reconocía pero que ya no estaban entre los vivos la hicieron cuestionar todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Marta siempre se mostró escéptica ante los fenómenos que la ciencia no podía explicar. Pero la sinceridad en los ojos de Roberto, la calma con la que hablaba de su experiencia, la hicieron dudar de sus convicciones. En los días siguientes, Marta visitaba a Roberto siempre que era posible. Estaba cada vez más dispuesto a hablar sobre su experiencia y Marta estaba ansiosa por escuchar cada detalle. Roberto habló de cómo, en el momento en que su corazón se detuvo, sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Dijo que todas sus preocupaciones y miedos desaparecieron, como si fueran irrelevantes donde se encontraba. Era como si estuviera en casa, un lugar que siempre había estado ahí, esperándome, dijo en una de las conversaciones. La historia de Roberto empezó a afectar profundamente a Marta. Comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre las inseguridades y miedos que la atormentaban. Las palabras de Roberto, sobre cómo todos sus miedos y preocupaciones se volvían insignificantes en ese otro lugar, le hicieron darse cuenta de lo mucho que se aferraba a cosas que quizás no eran tan importantes. ¿Estoy desperdiciando mi vida con estos miedos?, se preguntó Marta. Esta nueva perspectiva la siguió en cada turno en el hospital. Comenzó a ver a sus pacientes de otra manera, ya no como casos médicos por resolver, sino como personas que, en algún momento, también podrían vivir algo tan profundo como lo que vivió Roberto. Marta comenzó a preguntarse si había más en la vida de lo que podía ver, si tal vez había una dimensión que escapaba a su comprensión pero que era tan real como el mundo que la rodeaba. Marta también empezó a cuestionar su propia fe, o la falta de ella. Ella no era una persona religiosa, pero la historia de Roberto la hizo considerar la posibilidad de que algo más grande estuviera en juego. ¿Y si la vida no terminara con la muerte? ¿Qué pasaría si hubiera un lugar de paz y luz esperando a todos? Estas preguntas la acompañaron durante sus noches de insomnio, haciéndola reconsiderar todo lo que creía saber. A pesar de toda esta agitación interna, Marta encontró consuelo en las conversaciones con Roberto. Parecía tan en paz con lo que había experimentado, tan seguro de que había algo más allá de la vida tal como la conocíamos. Esto, de alguna manera, empezó a calmar los temores de Marta. Sentía que estaba cambiando, que algo dentro de ella se estaba transformando, y no sabía si eso la asustaba o la reconfortaba. La experiencia cercana a la muerte de Roberto siguió ocupando la mente de Marta, pero de una manera que no esperaba. Lejos de ser una fuente de angustia, su historia comenzó a inspirarla. Marta empezó a preguntarse si, tal vez, la vida era más que los momentos de dolor y sufrimiento que presenciaba todos los días en el hospital. ¿Y si hubiera algo más allá, algo que pudiera darle sentido a todo? Roberto, ya recuperado, estaba a punto de recibir el alta. Antes de marcharse pidió ver a Marta. Cuando ella entró en la habitación, él sonrió y dijo, «Gracias, Marta. Fuiste más que una enfermera para mí. Fuiste una guía, alguien que me ayudó a regresar». Marta quedó sorprendida por sus palabras. ¿Yo? ¿Un guía? No sé si merezco ese crédito, Roberto.
Simplemente hice mi trabajo. Roberto negó con la cabeza. No fue solo eso. Había algo en la forma en que me trataste, en la forma en que me escuchaste. ¿Te importaba? ¿Realmente te importaba? Y es por eso que estoy aquí, hablando contigo hoy. Creo que algo me trajo volver para compartir, depende de ti. Estas palabras conmovieron profundamente a Marta. Se dio cuenta de que tal vez su presencia y compasión tuvieron un impacto mayor del que imaginaba. Empezó a ver su papel como enfermera de otra manera. No se trataba solo de tratar cuerpos, sino también de tocar almas. Y, por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que estaba en el camino correcto. Después de que Roberto se fue, Marta siguió reflexionando sobre todo lo que él le contaba. Decidió que, en lugar de preocuparse por sus limitaciones y fracasos, se centraría en lo que realmente importaba, el amor y la compasión que podía ofrecer a sus pacientes. Empezó a prestar más atención a los pequeños momentos de conexión, las palabras de consuelo, los gestos de cariño. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que estaba empezando a encontrar una paz que antes se le había escapado. El cambio en Marta no pasó desapercibido. Sus compañeros notaron que estaba más serena, más centrada. Los pacientes parecían sentirse más cómodos con ella y las familias de los pacientes expresaron su gratitud con más fervor. Marta, que antes se sentía abrumada por las exigencias de su profesión, ahora encontró fuerza y propósito en su trabajo. Sin embargo, a pesar de toda esta transformación, Marta sabía que todavía tenía mucho que aprender. La experiencia de Roberto la había despertado a una nueva forma de ver la vida, pero sentía que esto era solo el comienzo. Había algo más, algo que todavía necesitaba descubrir. Y, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias lo que le deparaba el futuro. Unos meses después de la partida de Roberto, Marta recibió una carta suya. El sobre era sencillo, sin indicación alguna del contenido. Marta la abrió con cuidado, sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía de un campo de flores, lo que inmediatamente le recordó a Marta la descripción que hizo Roberto de su experiencia cercana a la muerte. La carta comenzaba simplemente: querida Marta, espero que esta carta te encuentre bien. Quería escribirte para agradecerte nuevamente todo lo que hiciste por mí, pero también para compartir algo que no tuve el valor de decirte antes. Marta sintió que se le aceleraba el corazón al leer las palabras de Roberto. Describió cómo, después de su alta, decidió buscar el lugar que había visto durante su experiencia cercana a la muerte. La búsqueda lo llevó a un pequeño pueblo de la región de Andalucía, donde encontró un campo idéntico al que había descrito. Era exactamente como en su visión, las flores, la luz suave, todo estaba ahí. Cuando llegué al campo sentí una paz que no puedo describir. Era como si estuviera de vuelta a donde me llamaron, pero esta vez estaba viva. No sé cómo explicarlo, Marta, pero siento que ese lugar me dio una nueva oportunidad y no podría haberla encontrado sin tu ayuda. Creo que algo nos conecta, algo más grande de lo que podemos entender. Marta sintió que las lágrimas corrían por su rostro al terminar de leer la carta. Sostuvo la fotografía en sus manos, sintiendo como si estuviera sosteniendo un pedazo de algo sagrado, algo que trascendía la realidad que conocía. Por primera vez, Marta se dio cuenta de que lo que Roberto había vivido no era solo una historia, sino una verdad que había vivido. En ese momento, Marta supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia cercana a la muerte de Roberto la había cambiado de maneras que todavía estaba empezando a comprender. Y de alguna manera, supo que su propio viaje apenas comenzaba. Marta decidió que de ahora en adelante abrazaría esta nueva visión de la vida, una visión que aceptaba el misterio, la belleza y la posibilidad de que hay más en el universo de lo que podemos ver o tocar. Después de leer la carta de Roberto, Marta sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. A partir de ese momento empezó a mirar su vida y su profesión con nuevos ojos. Marta sabía que nunca volvería a ser la misma enfermera que era antes de conocer a Roberto. La experiencia que compartió con ella le abrió la mente y el corazón a la posibilidad de que hay mucho más en la vida de lo que podía imaginar. En el hospital, Marta trabajaba ahora con un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que además de tratar las condiciones físicas de los pacientes, también podía ayudar a cuidar sus almas. Comenzó a dedicar más tiempo a hablar con ellos, a escuchar sus historias, sus preocupaciones y sus miedos.
Marta se convirtió en una presencia reconfortante para quienes enfrentaban sus propios momentos de incertidumbre y dolor. Sus compañeros notaron el cambio en Marta. Parecía más tranquila, más concentrada e irradiaba una calma que no había tenido antes. Los pacientes bajo su cuidado a menudo mencionaban lo seguros y comprendidos que se sentían cuando Marta estaba cerca. Llegó a ser vista como una especie de ángel de la guarda en el hospital, alguien que ofrecía algo más que atención médica. Pero a pesar de toda esta transformación positiva, Marta todavía sentía un profundo respeto por el misterio que rodeaba la experiencia cercana a la muerte de Roberto. Sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que desafiaba todas las explicaciones racionales que había aprendido durante su formación como enfermera. Y en el fondo, sabía que todavía estaba al comienzo de su viaje de comprensión. Marta también empezó a notar cambios en su vida personal. El miedo y la inseguridad que antes la dominaban comenzaron a disminuir. Sintió una nueva confianza en sí misma, una confianza que provenía de saber que había algo más grande que ella, algo que la guiaba, aunque fuera de manera sutil e invisible. Esta nueva fe en algo más grande la ayudó a reconectarse con su familia y Marta comenzó a valorar más los momentos que pasaba con ellos. Sin embargo, el recuerdo de la experiencia de Roberto nunca la abandonó. Marta supo que lo que había vivido era real para él, y esa realidad también pasó a formar parte de ella. Decidió que, a partir de ahora, viviría su vida con más apertura a lo desconocido, aceptando que hay cosas que están más allá del entendimiento humano, pero que, sin embargo, son profundamente ciertas. Con el paso del tiempo, la historia de Roberto siguió influyendo profundamente en Marta. Comenzó a estudiar más sobre experiencias cercanas a la muerte, leyendo relatos de personas de todo el mundo que habían experimentado situaciones similares. Marta quería entender mejor qué le había pasado a Roberto y qué significaba para la vida y la muerte. Al mismo tiempo, Marta comenzó a involucrarse en actividades fuera del hospital que reflejaban su nueva perspectiva. Se ofreció como voluntaria en grupos de apoyo para personas en duelo, ofreciendo su tiempo y compasión a los necesitados. Marta sintió que estaba cumpliendo un propósito mayor, algo que la conectaba con el mundo como nunca antes lo había sentido. Marta también empezó a explorar su propia espiritualidad. No se volvió religiosa en el sentido tradicional, sino que encontró consuelo en las prácticas meditativas y las reflexiones sobre la naturaleza de la vida. Marta empezó a ver la espiritualidad como una forma de conectar con lo más importante, con lo que da sentido a la existencia. Y esta nueva visión le trajo una paz interior que nunca antes había experimentado. En el hospital, Marta siguió siendo una fuente de fortaleza para sus compañeros y pacientes. Se convirtió en una líder informal, alguien a quien todos acudían en tiempos de crisis. Marta se dio cuenta de que su propia experiencia de transformación estaba inspirando a otros a buscar algo más profundo en sus propias vidas. Comenzó a ver que así como Roberto había sido un guía para ella, ahora ella guiaba a otros en sus viajes. Pero a pesar de todos estos cambios positivos, Marta nunca olvidó la sencillez y la belleza del campo de flores que Roberto había descrito. Para ella, ese campo representaba no solo un lugar físico, sino una metáfora de la paz y la comprensión que todos buscamos en algún momento de nuestras vidas. Marta sabía que, aunque nunca visitara ese campo, siempre sería parte de ella. La transformación de Marta fue completa. Había pasado de ser una enfermera llena de dudas y miedos a una mujer segura de sí misma, conectada con algo más grande que ella misma. Y aunque aún quedaba mucho por aprender, Marta estaba en paz con el camino que había iniciado. Sabía que, sin importar lo que sucediera en el futuro, estaba preparada para afrontarlo con valentía y compasión. Con su nueva perspectiva de la vida, Marta se sintió preparada para afrontar cualquier desafío que se le presentara. La experiencia cercana a la muerte de Roberto había cambiado para siempre su forma de ver el mundo, y este cambio se reflejó en todos los aspectos de su vida. Marta empezó a vivir cada día como una oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, ayudar a los demás. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, Marta se encontró reflexionando sobre todo lo sucedido en los últimos meses. Pensó en Roberto, en cómo su experiencia cercana a la muerte había sido el catalizador de la transformación que tanto necesitaba. Marta se dio cuenta de que aunque Roberto había sido el paciente, ella también había pasado por su propia curación. Una sanación espiritual y emocional que le dio la fuerza para seguir adelante. Marta decidió que quería compartir su historia con los demás. Sabía que lo que había aprendido podría ayudar a quienes enfrentaban sus propias batallas internas.
Y así comenzó a escribir sobre su viaje, sobre cómo la experiencia de Roberto la había llevado a reevaluar su vida y descubrir una nueva forma de vivir. Su historia comenzó a ganar atención y pronto Marta fue invitada a hablar en grupos y conferencias, inspirando a otros a ver la vida de una manera diferente. A partir de ese momento, Marta supo que su misión era ayudar a otros a encontrar la paz y la fuerza que ella había encontrado. Cada paciente, cada persona que conocí, fue una oportunidad para compartir esta nueva visión. Marta no era solo una enfermera, era una guía, una luz en la oscuridad para quienes necesitaban esperanza. Marta siguió viviendo su vida con el corazón lleno de gratitud y el espíritu renovado. Sabía que, por incierto que fuera el futuro, estaba preparado para afrontarlo. Después de todo, había aprendido que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay algo más grande que nos cuida a todos. Y esta comprensión permaneció con ella hasta el final de sus días, mientras continuaba tocando las vidas de quienes la rodeaban con su compasión y sabiduría. Así, Marta, la enfermera que fue testigo del milagro que cambió su vida, se convirtió en un ejemplo de cómo una sola experiencia puede transformar completamente a una persona, llevándola a descubrir un propósito y una paz que antes parecía inalcanzable.